El 1 de mayo de 2014 estuvo realmente multitudinario y no para utilizar una frase de cajón, sino para describir la incredulidad del pueblo frente a las cifras gubernamentales que hablan de un 9.7% de desempleo. La verdad para las centrales es que el desespero ha llevado a miles de colombianos a intentar rebusques en calles y transportes urbanos. Las calles son el reflejo de una informalidad que ronda el 64%. Cabe recordar que el término abarca a todos aquellos que trabajan para empresas pequeñas y no cotizan seguridad social. Las ventas ambulantes, ahora bautizadas trabajos autónomos, se han vuelto una pequeña luz en medio del túnel. Mientras tanto, los campesinos realizan movilizaciones, los trabajadores les siguen el ejemplo, crecen los TLC, pululan las multinacionales que aniquilan la naturaleza y no pagan las regalías que debieran, y se marchita la industria colombiana. ¿Por qué un país tan rico empobrece a sus ciudadanos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, pues no podría ser otro a propósito del Día Internacional del Trabajo, que la situación de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Hay quienes dicen que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido tal vez el escenario donde más dádivas se le han dado a los y a las trabajadoras. ¿Es esto cierto? ¿Qué pasa con los índices de desempleo, con escenarios tan importantes como el de acabar la tercerización, el derecho a la sindicalización? ¿Se ha avanzado en estos temas cruciales que se han exigido a través de las diferentes centrales obreras? Pues para hablar sobre este tema nos acompaña a esta hora el profesor Domingo Tovar. Él es director del Departamento de Derechos Humanos, Paz y Solidaridad. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Y también nos acompaña el señor Víctor José Pardo Rodríguez. Él es secretario de Asuntos Políticos y Legislativos de la CTC. Mil gracias también por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo están? Y una pregunta para los dos. ¿Cuál es el escenario en el que se mueven hoy los trabajadores? Porque como lo presentaba hace unos instantes, es el gobierno del presidente Juan Manuel Santos el que más dádivas y ha logrado concertar más con los derechos de los y las trabajadoras, profesor Domingo. 128 años del glorioso 1 de mayo han sucedido grandes cambios en el mundo del trabajo y grandes cambios políticos en el mundo, grandes cambios en el sistema laboral. El escenario de los trabajadores hoy es un escenario en la lucha por la resistencia, en la lucha por defender los poquitos derechos fundamentales laborales que le quedan al trabajador. Pero hoy el escenario es la lucha por un mejor empleo, un empleo digno, un trabajo decente. Hoy estamos a la defensiva, ha cambiado totalmente el sistema de contratación. Hoy nos movemos en un escenario de la contratación basura, de la pérdida de nuestros derechos. Por eso cada día le demostramos más al gobierno y al presidente de la República, al doctor Santos, que en Colombia cada vez más es mayor el índice de la pobreza. Citemos solo una cifra. El cociente de Gini en la ciudad llegó a 0,59, pero en el mundo rural está sobre el 0,84. O sea que estamos llegando al punto de la pobreza extrema en este país. ¿Es verdad o no es verdad que este gobierno ha logrado concertar y reivindicar derechos fundamentales de los trabajadores? Bueno, aquí el problema no es si es de dádivas. O sea, hay que mirar es cuál es el fondo y cuál es la política social de un gobierno, porque no se trata de dádivas. Dádivas suena como a limosna. Sí. Y efectivamente aquí no se trata de limosna hacia los trabajadores. En una sociedad donde más del 60% de su población económicamente activa se encuentra en la informalidad, no es presumible creer que ha habido un mejoramiento en el estándar de vida de la sociedad. En una sociedad donde escasamente 7 millones de personas, unos más, otros menos, cotizan a la seguridad social, ello quiere indicar que no hay un empleo formal como lo manifestaba el compañero Domingo. En una sociedad donde la gente se muere en las puertas de los hospitales, no hay un estándar de vida realmente digno. Entonces, ni hay empleo digno, ni hay vida digna. Puede que haya dádivas. Yo no entro a discutir este tema de las dádivas. Lo que pasa es que para mí el término dádivas suena a limosna y no se trata de ese escenario.
Hay un tema que han venido trabajando las centrales obreras, es de acabar con la tercerización, con la implementación y la firma de los tratados de libre comercio. Pues por supuesto esto pareciera que ha abierto una puerta sin control. El gobierno ha venido trabajando para acabar con este tema de la tercerización, porque ustedes mismos lo han dicho, que es el gobierno nacional el que más cumple con este odioso escenario de la tercerización. Bueno, tercerización es informalidad, ¿cierto? En Colombia tenemos 23 millones de personas en capacidad de trabajar. De esa población económicamente activa, el 63% está trabajando en la informalidad. La informalidad es lo que no es formal, lo que no cuenta con una estabilidad laboral, con un derecho a la seguridad social, con derecho a la libertad sindical. Entonces, hoy lo que se está viendo es la profundización de la tercerización, aún en las peores formas. El gobierno de un lado saca una norma como la ley 1429, la ley del primer empleo, pero por el otro lado abre la puerta para que se siga deteriorando la figura de contratación laboral. Hoy hay cosas peores que el contrato sindical, que las cooperativas, y entonces cada día se deteriora más en un sector básico como es el de la juventud, que es profesional y capacitada, y el de la mujer. Es la gran preocupación que nosotros tenemos. En este modelo de desarrollo, en este sistema, en este programa de gobierno que desarrolla el doctor Santo, es imposible realizar un proceso de formalización laboral, porque las condiciones económicas del modelo económico que se impone a través de los tratados de libre comercio y de la economía transnacional lo van a impedir. Frente al tema específico de la ley del primer empleo, que muchos hablaban que iba a ser como un punto de partida para los jóvenes profesionales, ya en América Latina se habla que la generación de los jóvenes es una generación perdida en el escenario laboral porque el nivel de desempleo es altísimo. En Colombia se esperaba que con esta ley se mejorara la situación. ¿Se mejoró o se mejoró la situación de los empresarios abriéndoles las puertas a los jóvenes sin experiencia? Sí, pero antes yo quería como agregar un poco a lo que ha planteado Domingo. Es que más allá de estas cifras, aquí hay un problema. Y el problema es los mecanismos que utilizamos para medir desempleo, los mecanismos que utilizamos para medir pobreza. Es decir, el DANE para mí no está utilizando, así ellos digan que están utilizando una regla internacional, lo que se está diciendo es mentiras. Las cifras de desempleo pueden aparecer muy bajas, porque Pedro Pataquiva dejó de buscar empleos durante un mes o una semana. Esos mecanismos realmente lo que le están dando al país no son realidades. Entonces, ahora, si eso no es real, es obvio que la pregunta suya con respecto a la ley de la juventud, pues tampoco va a ser real el desempleo de la juventud. Es comprensible, no justificable, que el problema del empleo en la juventud es universal, pero que en unos países es más fuerte que en otros, y obviamente ello implica un tratamiento diferente. Pero si no tenemos los mecanismos para decirnos la verdad, el remedio no va a surgir. ¿El tema del empleo está directamente relacionado al tema de la educación, de la capacitación, de la formación? ¿O hay un discurso soterrado ahí? No, hay un discurso soterrado. Primero es la responsabilidad de la política educativa como política estatal, que es fruto de un modelo donde el gobierno la impone, llevándose por delante los derechos y conquistas de los educadores, no respeta a la población estudiantil, no respeta a los padres de familia. Y cómo es el proceso de inversión que hace el gobierno para el desarrollo de este modelo. Pero los jóvenes colombianos que hoy son profesionales, técnicos, tecnólogos, tienen buenas capacidades. Lo que pasa es que se ha escondido y se quiere utilizar solo el problema de la situación de las pruebas PISA. Pero nosotros encontramos que, aunque el gobierno trafica con ellos, hay jóvenes en las capas sociales, hijos de trabajadores, de campesinos, de los pobres, que son grandes profesionales y no han podido tener acceso a un empleo ni nacional, ni mucho menos a un cupo de capacitación internacional, porque eso lo maneja el gobierno como cuota burocrática desde el Congreso de la República. Hacemos una primera pausa en Contrastes y ya regresamos.
Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. A esta hora haciendo un análisis con dos representantes de las centrales obreras a propósito del Día Internacional del Trabajo. ¿Qué está pasando específicamente con este derecho fundamental, el de trabajar, pero en las mejores condiciones y con un salario digno? ¿Hablamos de salario digno en Colombia, Domingo? Lo primero que tenemos que hablar es que el pueblo colombiano, la sociedad colombiana, debemos interpretar qué significa el derecho al trabajo y qué depende del derecho al trabajo como un derecho humano fundamental. Sí, necesita unas condiciones y dentro de las condiciones está la de un salario digno. En Colombia no hay salario digno. Los salarios dignos Seguimos hablando del salario mínimo, ¿no? Sí, los salarios dignos son aquellos que se pagan acorde con la profesión y el oficio que se desarrolla y el medio ambiente donde se desarrolla la labor. Nos preguntamos, ¿cuántos colombianos saben cuánto es el promedio de vida de los trabajadores del sector minero? Por supuesto que es más corto que los que trabajamos en otros sectores de servicio. Sí. ¿Cuánto es más corto el promedio de vida de los trabajadores que trabajan en las grandes plantas productoras de energía? Por el problema de las radiaciones, todo ese tipo de situaciones. Entonces, en Colombia hay que interpretar cómo es el derecho al trabajo y a qué tenemos derecho los trabajadores y trabajadoras. Seguimos en una lucha para que Colombia materialice los convenios, tratados y protocolos de los organismos internacionales de los cuales parte, pero que burla cada rato de acuerdo a las conveniencias que tenga. En el mundo ya se está hablando de un salario digno. En el mundo hay escenarios donde se reconoce las particularidades de los trabajos. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Por qué estamos tan atrás? Porque cada año seguimos hablando del salario mínimo, un salario mínimo que por supuesto no representa ni llega a la mínima parte para abastecer una canasta familiar y las necesidades mínimas que tienen los colombianos. Sí, yo pienso que aquí lo que hay es que redefinir entonces qué significa dignidad. O sea, el concepto de dignidad pasa por, ¿sí?, a qué escenarios tiene que llegar. La dignidad de un salario, ¿a qué tiene que alcanzar? Porque uno oye en reiteradas ocasiones que la canasta familiar está en X rubro, pero el salario mínimo, incluso el de la pareja, no alcanza para cubrir el 50% de supuestamente el gasto que se requiere. Y ello que ha variado la forma de la canasta familiar y que a nuestro juicio el DANE no ha tenido en cuenta esas variaciones necesarias. Por ejemplo, si uno mira qué sucedía hace un mes y medio en la plaza de mercado y qué pasa hoy, la diferencia es altísima. Hace 2 meses y medio usted compraba la libre de papa a 250, hoy la encuentra a 700 pesos. Hace 2 meses y medio una libra de guayaba valía 450 pesos, hoy le vale 1.500. O sea, yo no sé dónde hacen mercado los señores del DANE, la verdad. No, pues todos quisiéramos saber dónde lo hacen para ir, sí, específicamente. Sí. Domingo, un tema que le ha quebrado el lomo a los trabajadores es el de la firma de los tratados de libre comercio. Hay unos acuerdos establecidos, por supuesto, que debían ser respetados, el tema de las multinacionales, las contrataciones con los nacionales, los despidos. El gobierno nacional nos ha presentado los TLC como una apertura económica, una posibilidad de aumentar las exportaciones, pero las cifras dicen otra cosa. Álvaro Uribe Vélez dijo inversión extranjera y confianza inversionista. No ha variado en nada en la política del doctor Santos. Colombia tiene 16 tratados de libre comercio. Ahora, viendo el fracaso de esos 16 tratados de libre comercio, entre los cuales se resalta el de la Unión Europea y el de Estados Unidos con Colombia, con cláusulas laborales y de respeto a los derechos fundamentales que no se materializa nunca. Entonces el gobierno, viendo el fracaso de los tratados de libre comercio y para esconder la falsedad de crecimiento de la economía nacional, buscó
hacia la Alianza del Pacífico, que ya la Corte la declaró inconstitucional. Ajá. Entonces, ya vemos cómo el mismo gobierno empieza a filtrar el estancamiento de la economía nacional, y eso está dejando claro, si no hay crecimiento económico se va a estancar el desarrollo, la inversión social, y mucho más se va a seguir estancando la política de empleo. Entonces, entre tanto, el 1 de mayo el Ministerio del Trabajo lanza una propuesta nacional de desempleo. ¿Con base en qué? Es que tiene que demostrar en Colombia dónde se invierte. En Colombia, mientras tanto no se haga un replanteamiento de la reindustrialización del país, las relaciones laborales y de empleo van a seguir cayendo. ¿Qué pasa con el derecho a la sindicalización? Está muy bonito en el papel, pero que en la realidad es otra cosa. Primero, yo preguntaría, ¿quién de teletrabajo se sindicaliza? Empezaría uno a hacer una serie de análisis en esa nueva forma del empleo, que es un reto del sindicalismo en el futuro, que cómo va a ser el mecanismo para afiliar a estas personas. Pero realmente yo no creo que hoy haya condiciones para sindicalizarse. Una persona, en un país donde el mismo ministerio acepta que los pactos colectivos son casi iguales a la convención colectiva, pero que según la Escuela Nacional Sindical plantea que el 80% de los pactos colectivos son en aquellas empresas donde hay sindicato, pues eso no tiene ningún sentido. Y entonces, obviamente, no entendemos por qué cuando se proyectó el Estatuto del Trabajo, donde se planteaba suspender el pacto colectivo allí donde hubiese organización sindical, o sea, nada pasa. Entonces, mientras eso no se dé, va a ser muy difícil que el movimiento sindical crezca. Por ejemplo, ahora se está hablando de un censo. Yo sabe que a la hora de la verdad pensaría que el censo es válido. Válido como para que el país sienta vergüenza. Válido como en el sentido de ver cómo hoy el número de personas afiliadas a las organizaciones sindicales son exactamente más o menos el mismo que hace 30 años, cuando la población económicamente activa eran 6 millones. Hoy con 23 millones, 24 millones de personas económicamente activas, el número debe ser una vergüenza para el país en materia de democracia. El censo tendría que ser una vergüenza para quienes no permiten el desarrollo de la sindicalización. El mismo Estado, que es el que mayor informalidad está creando, y los empleadores o empresarios, también debería aplicarse en el censo a quién representan las organizaciones de empleadores que llegan a la Mesa Nacional de Concertación. Es que solo se está montando un censo, es en contra del mismo crecimiento sindical, pero discutamos a quién representa la ANDI, qué hay detrás de FENALCO, qué hay detrás de la SAC. Entonces, ese censo tendría que ubicar cuál es la población organizada en Colombia en el mundo laboral, de un lado los empresarios y del otro lado los trabajadores. Ese censo evidenciaría de alguna manera el por qué los colombianos no se sindicalizan. ¿Todavía existe esa mirada de temor o de estigmatización, o que no creen que el sindicato funcione? ¿Eso existe todavía o hay otro argumento? Es lamentable que hoy, 128 años después del 1 de mayo, tengamos todavía violaciones al derecho de asociación y despidos de trabajadores en manos del Ministerio del Trabajo, que aún no resuelve porque se sindicalizaron. Esa es la vergüenza que tiene que sentir este país. Una nueva pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de vuelta en Contrastes, y en dos comerciales quedó un tema en punta. Básicamente es si los jóvenes realmente están no interesados, sino informados de ese derecho a la sindicalización. Muchos dicen, bueno, es que si me sindicalizo pues me van a echar del trabajo. Es una mirada antigua que parece permanecer en el escenario laboral. Asociación en el sindicalismo significa organizarse.
generar un proceso productivo de los trabajadores para mayor discusión y mejores relaciones laborales. En Colombia el derecho de asociación está planteado en la Constitución. Sí, es un derecho fundamental a organizarse, a asociarse. La discusión en Colombia es la carencia de los jóvenes en cuanto a esta información, porque las universidades y los planteles educativos que no comparten la política del sindicalismo, la política de defensores de derechos humanos, no lo van a hacer. Por supuesto, le van a plantear lo contrario al sindicalismo. Entonces, el sindicalismo es un proceso de concepción que también debemos trabajar desde el campo de la educación y la formación. Vic. Mire, yo pienso que aquí hay un problema mucho más grave y de más de fondo. Esta es una sociedad antisindical. Este es un Estado antisindical. En una sociedad donde la lista de dirigentes sindicales a asesinar salían del DAS, donde el vicepresidente salía a justificar el asesinato de dirigentes sindicales tildándolos de guerrilleros, donde los medios de comunicación en una discusión como el salario mínimo solamente les importa si fue medio más, medio menos, y no el planteamiento de fondo ni los textos que el movimiento sindical entrega a la discusión, donde se plantean políticas de fondo. Pues obvio que a la juventud no le interesa afiliarse a una organización, porque adicionalmente a eso está su puesto de trabajo, su vínculo laboral, que de una u otra manera está siempre amenazado e impedido dependiendo del tipo de contrato que tenga. Entonces, es una sociedad enferma que pasará muchas generaciones para que esta sociedad entienda que el sindicalismo es un ente dentro de la democracia supremamente válido. ¿Se han mejorado los índices de acoso laboral? Era que antes como que no se mencionaban y ahora la gente empieza a contar esas dificultades, que no solamente es el acoso sexual, sino que hay otro tipo de acoso que es aún más vergonzoso que se vive al interior de los trabajos en nuestro país, de las empresas. Desafortunadamente en Colombia y en medio de esta sociedad capitalista descompuesta, hay todo tipo de acosos y de discriminaciones. Entonces lo que nosotros estamos planteando es, hay unas normas, hay que aplicar las normas, porque no es posible que aún dentro de los mismos reglamentos internos de trabajo se refleja acoso laboral. Y más allá, el acoso sexual, la discriminación, el uso del cual quiere hacerse del trabajador o de la trabajadora. En Colombia existen una serie de normas, el problema es que no se cumplen porque no le sirven a los intereses de quienes están en el poder y en el gobierno. Frente a los horarios laborales, se habla de 8 horas diarias, pero muchas veces ahí viene el tema del abuso laboral. Bueno, hay que trabajar unas horitas extras y demás, y obviamente si usted no las trabaja, pues hasta luego. Sí, por ejemplo, las empresas de seguridad son aquellas las que más tienen hoy conflicto de esa naturaleza, BRID, Domesa, Seguridad Atlas, etcétera, ¿sí? Tienen conflicto de esa naturaleza porque imponen ese horario de trabajo. No es lo mismo en la producción, porque es que ya entre otras cosas, como en este país ni hay producción, aquí nos estamos aceptando que creando centros comerciales bonitos, estamos desarrollando el país, pero la industria está desapareciendo. Ya no hay esa discusión tan de fondo en lo que es la producción, ¿sí? Yo soy formado en la empresa privada, ¿sí? Y veo que aquí se acabó Coltejer, aquí se está acabando Fabricato, aquí se está acabando Tejicóndor, ¿sí? Y no pasa nada. Sí, el trabajador no puede permitir que lo sigan engañando y nuestro llamado es a que no haya horas extras, lo que tiene que haber son salarios dignos, acordes con la profesión y con el oficio que se realiza. Hay que plantearnos ya que la jornada laboral la empecemos a trabajar de 7 horas. Señores, si nos están viendo jóvenes en este momento van a decir, bueno, el escenario laboral en Colombia es absolutamente nefasto. ¿Qué hay que hacer para mejorarlo? ¿Se han mejorado las condiciones en algunos escenarios? O sea, las centrales han venido trabajando y sus luchas y argumentos han sido escuchados por los gobiernos de turno, ¿o todo el escenario es tan nublado como el que se ha presentado a esta hora aquí en Contrastes? Muy concreto, para salir de este nublado escenario en el cual los jóvenes tienen una expectativa. Uno es trabajar desde el movimiento sindical en la concreción de una central única en este país.
trabajar por grandes sindicatos que sean capaces de elaborar propuestas, de convertirse en motores del desarrollo laboral en este país y productivo. Y eso solo se logra si somos capaces de entender que este modelo de desarrollo no le sirve al pueblo ni a la clase trabajadora. Y empecemos a discutir dentro de la salida política al conflicto y la construcción del proceso de paz un verdadero modelo de desarrollo democrático, alternativo, sostenido y sustentable en todos los aspectos políticos, económicos, organizativos, sociales, laborales, ambientales y con perspectiva de género, para cambiar este modelo de desarrollo. ¿Esa puerta pienso tiene la llave? Yo pienso que, pues, no sé si será la llave o el candado, pero lo cierto es que a mí me parece que para que buena parte de lo que ha planteado Domingo sea real, necesitamos que haya una producción. Es decir, menos comercio, más producción. O sea, es que nosotros ya que vendemos, ¿sí? Aquí nos está llegando todo. Entonces, a mí me parece que hay que fortalecer la industria. La industria debe ser el motor generador del empleo decente. Y obvio, eso pasa por lo que ha dicho Domingo, el cambio del modelo. La sociedad tiene que reconstruirse a sí misma y pasa por ahí. Pero estamos próximos, hoy estamos hablando del proceso de paz, usted lo mencionaba hace unos instantes, Domingo, estamos próximos a que el gobierno que sea, al que venga después de estas elecciones que se avecinan, piense en los trabajadores como ese motor fundamental de la producción, que hace parte clave en el engranaje, que sin ellos, pues por supuesto no hablamos de mejoramiento de la economía, de ningún tipo de producción y de ningún tipo de desarrollo. Ahí en este momento, y la central siendo respetuosa, nosotros llamamos a los trabajadores, trabajadoras, a que lean e interpreten los programas de gobierno que están haciendo cada una de las candidaturas presidenciales. Y llamamos a que participen activamente en este proceso, pero que lo hagan por propuestas políticas y de desarrollo que contribuyan al beneficio, al desarrollo, a la sustentación de los derechos, a un clima de paz, en unas candidaturas alternativas. Ya es tiempo, es que el cambio en Colombia hay que planteárselo desde el cambio del gobierno, porque para llegar al poder hay que ser gobierno. En el caso de la CTC, nosotros hace más de 20 años en todos nuestros congresos hemos definido que la solución negociada al conflicto es el camino. Y obviamente en un momento como este, ¿sí?, independiente de lo que otros sectores puedan decir, nosotros seguimos creyendo que hay que buscar la solución negociada al conflicto y que obviamente ella tiene que venir en lo que va a ser el posconflicto, donde tiene que todo esto que hemos venido analizando acá ser tenido en cuenta, llevado a cabo, y vamos a tener un protagonismo muy grande en el movimiento sindical y otros sectores de la sociedad para hacer que ello sea viable. Muy bien, señores, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes, y aunque el escenario es difícil en materia laboral, estamos observando diferentes grupos y movimientos sociales en este momento en pleno apogeo, exigiendo reivindicación a sus derechos. Eso no se da de gratis específicamente, hay un problema estructural en nuestro país, pero por supuesto en la participación y en la vocería de nuestros jóvenes y en general de los colombianos está la posibilidad de hacer una transformación real. Ustedes han presentado algunas alternativas. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día, hasta luego.